Es el imperio financiero más antiguo de la humanidad. Te vuelves un fiel consumidor desde tu nacimiento sin que seas consciente de ello, pues ni siquiera cuando te vas de este mundo te libras de seguir pagándole a este imperio. Hablamos de la Iglesia y el Vaticano. Su poder no conoce fronteras, lleva milenios de existencia y no parece querer desaparecer. Descubre por qué todas las iglesias, sean cristianas, católicas, mormona y todo el resto de iglesias, siempre te piden diezmo para hacer más grandes sus arcas y el negocio que existe detrás de este lucrativo negocio. Es quizás el imperio más grande del mundo. Una industria que genera miles de millones de dólares por día y su alcance y poderío no tienen comparación. Ha logrado sobrevivir guerras mundiales, crisis financieras y el fin de regímenes en múltiples territorios. Además, fue la primera compañía transnacional. Sus múltiples sucursales y fuentes de financiamiento son envidiadas por las empresas y compañías más exitosas del orbe. Empresas como McDonald's o Burger King son un bebé en pañales si lo comparamos con este gran monstruo con 2000 años de historia. Seguramente tú has sido consumidor de sus productos sin siquiera saberlo. Estamos hablando de la Iglesia Católica y el Vaticano. Su poder es tan grande que se podría considerar incluso como un gobierno alterno. Durante siglos, esta gigantesca empresa ha atrapado millares de seguidores, haciéndose pasar por una fundación de beneficencia. Con esta fachada, ha logrado preservar y expandir la última gran monarquía absoluta de Occidente. Historiadamente ha sido responsable del deceso de millones de personas solo por ir en contra de su idealismo. Pues aunque no lo creas, esta institución ha sumado más muertes que la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas. Pero, ¿cuál es el origen del cristianismo y la Iglesia? ¿Cómo ha logrado su expansión la Iglesia Católica? ¿De qué manera ha logrado acumular su riqueza y poderío? ¿Desde cuándo existen los papas? ¿Cómo ha obtenido la Iglesia tantos recursos y poder económico? Porque se considera un imperio millonario que incluso es accionista mayoritario de acciones de empresas como Coca-Cola y en el Centurion Global Fund, entre muchas más inversiones que expondremos a continuación. Quédate con nosotros a ver este documental para conocer en detalle la historia de esta organización, sus medios de financiamiento, los escándalos en los que ha estado inmersa, la cuestionable utilidad que han tenido sus ganancias y el lugar en donde terminan. Los orígenes del cristianismo y la Iglesia. Nada es lo que parece. El siguiente video es de carácter informativo. Tiene por motivo exponer la historia de la Iglesia y el Vaticano, así como los orígenes de su influencia a lo largo de la historia en la humanidad, comprender por qué ha persistido durante miles de años y cuáles son sus objetivos en la sociedad. La Iglesia cristiana, todo un tema de debate, pues analizando su historia parece ser un cuento del bueno y el malo en un mismo personaje, tanto en círculos laicos como en los círculos de creyentes. Esto se debe principalmente a que la única evidencia presente es el texto bíblico y las referencias en textos romanos a los primeros cristianos, ya que los manuscritos bíblicos más antiguos del Nuevo Testamento datan del año 200 de nuestra era. Estos resultan poco confiables como documentos históricos. Aún así, dentro de la Iglesia se enseña que fue Jesús el fundador de la Iglesia y Pablo de Tarso el último apóstol, quien difundió sus enseñanzas dentro del Imperio Romano. Por otro lado, las evidencias escritas de otros autores romanos y los restos arqueológicos indican que el cristianismo primitivo era un culto diverso que tenía varias manifestaciones. Para hacer más fácil la comprensión de cómo la Iglesia tomó tanto poder, al parecer se trata del bello y hermoso cuento de la creación divina, adoptada por grupos de élite y gobernantes desde aquellos tiempos, manipulándola a su favor mediante el miedo y control que, de no seguir esas leyes descritas en el Antiguo Testamento, no serás recibido en el reino de los cielos una vez hayas partido de este mundo. Este miedo generó un gran poder de control de masas que los gobernantes aprovecharon a su favor, y poco tiene que ver con el mensaje original que Jesús trajo a este mundo.
Pues es sabido que el mensaje de fe en la humanidad que Jesús, Hijo del Creador Divino, vino a traer a nosotros, debía de liberarnos y no atarnos, pero lo más probable también sea una combinación de ambas vertientes. Geográficamente, los orígenes del cristianismo se localizan en el Medio Oriente, en lugares en donde se practicaba el judaísmo. Desde esta perspectiva, es normalmente aceptado que el cristianismo era un culto alternativo al judaísmo que, además, tenía una fuerte tendencia insurgente frente al dominio del Imperio Romano en los territorios. Era una religión contestataria que movilizaba al pueblo judío a no aceptar el dominio y el poder de los romanos. Razón por la cual en sus primeros años, el cristianismo era un culto perseguido. En este periodo, siglos I y II de nuestra era, el cristianismo era practicado en cuevas y lugares ocultos, primordialmente porque para los romanos los cristianos representaban un riesgo para el imperio. Varios emprendedores movilizaron sus fuerzas en contra de los cristianos, ya que la insurgencia para los romanos debía ser exterminada por la fuerza y de manera contundente. Pablo de Tarso y Constantino. Del exterminio al liderazgo del imperio. El discurso e ideas de Jesús tuvieron mucha popularidad dentro del gran imperio romano. La idea de una sociedad entre iguales que colaboran para vivir en armonía y el rechazo a las riquezas materiales tuvieron un impacto significativo. Los líderes del imperio pudieron hacer poco frente a este movimiento que se expandía entre los pobladores desfavorecidos y excluidos. Desde Judea, el cristianismo viaja y se expande por las ciudades costeras del imperio a cargo de líderes espirituales que recibieron el nombre de obispos. Entre ellos el más reconocido es Pablo de Tarso, el primer papa para la iglesia, quien, además de establecer varias congregaciones y escribir textos canónicos, también es uno de los personajes de la iglesia primitiva de quien se tiene mayor cantidad de registros históricos, incluso más que del mismo Jesús. Algunos historiadores llegan a afirmar que el éxito y creación de la iglesia se debe a su intervención e influencia. De familia judía y con gran relevancia dentro del imperio, dio los primeros pasos para que esta religión fuera aceptada. En el 313, viendo la expansión del culto, Constantino decide legalizarlo y hacerlo una religión oficial del imperio. Con esta decisión, el emperador buscaba disminuir los conflictos internos del imperio que en su momento solo se difundían y crecían. Esta decisión legal facilitó la expansión de las creencias cristianas por todo el imperio romano que en este punto ya desfallecía. En el siglo IV, Teodosio declararía al cristianismo como la religión oficial del imperio. A partir de aquí, podemos confirmar que el poder de la iglesia por medio de la intimidación fue una realidad. Incluso sabiendo que el hombre tiene la necesidad de creer en algo, fue un arma usada para el control. Gracias a este mismo emperador, en el 395, el imperio se divide entre sus dos hijos, y así nacen el imperio de Occidente y Oriente. Esta división fracturaría a su vez a la comunidad cristiana, ya que los obispos más importantes estaban en las capitales de cada imperio, Roma y Constantinopla. Las cruzadas y el éxito medieval. Justo aquí es donde surgen los papas. Tras la caída del último emperador Rómulo Augusto en el 476, los territorios europeos se fracturaron en varias monarquías lideradas por pueblos bárbaros. El fin del Imperio Romano de Occidente marcó el inicio de una nueva era, normalmente referida como la Edad Media. En este periodo, los obispos de Roma, autoproclamados papas, lideraron el territorio italiano desde el credo cristiano. Su poder, una herencia del extinto Imperio de Occidente, legitimaba a los reyes bárbaros que se alejaban de los credos paganos para acercarse al monoteísmo cristiano. Durante los 1000 años del medioevo, la Iglesia romana se estableció como la autoridad moral y ética de los reinos medievales europeos. A cargo de los libros sagrados y la ley, se estableció como garante de las monarquías. Aquí inicia la expansión de su propio imperio. La Iglesia lideró y acompañó campañas militares y de conquista de los territorios. Al apoyar a las monarquías y líderes de la época, la institución percibió acceso a tierras y riquezas. Desde el siglo VII, el surgimiento y expansión del Islam representó una oposición territorial por el Mediterráneo. Los musulmanes dominaron el Medio Oriente y el norte del continente africano. Incluso lograron establecerse en la península ibérica y en algunos territorios griegos. Esta competencia en el Mediterráneo fue contrarrestada por la Iglesia, con campañas militares que buscaban volver a cristianizar los territorios ocupados por los musulmanes. El sur de Europa sufrió siglos de conflictos. Luego las cruzadas, categorizadas como guerras santas,
fueron una fuente de riqueza y saqueo para la Iglesia en Medio Oriente y África. Estas guerras cruentas, que enfrentaron por primera vez a dos religiones abrahámicas, fueron la precuela de los conflictos al interior del cristianismo. La reforma y la diversidad de percepciones dentro de la ideología cristiana dividieron a los pueblos europeos por siglos. Los albigenses que habitaban el oriente de Francia fueron objetivo militar del Papa Inocencio III en la Cruzada Cátara en el siglo VIII. Al resistirse a la autoridad de la Iglesia, porque la consideraban alejada de las enseñanzas de Jesús, los albigenses fueron quemados y despojados de sus riquezas y territorios. La colonia y la expansión. Esta práctica militar para someter pueblos fue adaptada en distintas variaciones por los reyes católicos. España, Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza, Holanda, entre otros. Fueron territorios dominados por monarcas siempre acompañados por representantes de la Iglesia. Un ejemplo soberbio y magnífico de un gran emperador que doblegó y defendió a un imperio en nombre de Jerusalén fue conocido como el rey Balduino o el rey leproso. Defendió durante años a su reino de Jerusalén, principalmente del imperio de Saladino, defensor del Islam. Video de grandes lecciones sobre Balduino que puedes ver en los videos de este canal y dejaremos en la pantalla final de este video. En los templos y primeras universidades, los obispos, sacerdotes y monjes se encargaron de establecer orden, la justicia y en especial de educar a la población en el pago de impuestos y la sumisión a sus líderes, jugando el papel de gobernantes, adjudicándose el título de los representantes de Dios en la tierra. Este aparato ideológico fue perfecto para la expansión y establecimiento de las naciones en el milenio pasado, la época de la conquista española en América. La ideología viajó a los territorios americanos como herramienta de cohesión social. Los reyes financiaban por medio de los impuestos cobrados a las comunidades europeas la expedición de exploración de navegantes a otras tierras. Esta función le ha otorgado a la Iglesia buena parte de sus riquezas y posesiones. Los templos debían ser construidos por los líderes de las comunidades, ya que era un requisito en los proyectos de expansión de varias naciones europeas y el resto de nuevos territorios descubiertos, como lo fue la Nueva España, territorio conquistado por la escoria española. Se apoderaron de América gracias también por medio del virus de la viruela y un sinfín de enfermedades que los nativos de la región no tenían registro en su sistema inmune. Impusieron la cruz y su evangelización a culturas muy desarrolladas como la mexica, tolteca, tlaxcaltecas, zapotecas, entre muchas más, principalmente en el centro de lo que ahora es México. A decir verdad, la Iglesia se impuso a base de violaciones y masacres masivas de muerte en el nuevo continente. Increíblemente ahora la Iglesia está tan adoctrinada en los individuos de América que son capaces de defender la Iglesia a capa y espada en contra de quien hable mal de ella. México es un país con millones de fieles creyentes en el catolicismo, doctrina impuesta a sus antepasados por medio de la espada, siendo que antes nuestros ancestros no adoraban a las mismas deidades, ni teníamos las mismas costumbres. Los conquistadores entonces derrumbaron nuestros templos y levantaron sus iglesias por toda América. Por si no lo sabías, muchas de las piedras de las que se rigen las iglesias en el continente americano son las piedras de las que estaban hechos los templos pirámides de las culturas prehispánicas. Derribar estas iglesias ahora y levantar los antiguos templos sería considerado casi como un delito, y los primeros que se opondrían serían en su mayoría las mismas personas defendiendo una ideología impuesta. El catolicismo se practica en Latinoamérica como una herencia de la estrategia colonial española. Así, los habitantes de las poblaciones europeas en toda América, al rendirle pleitesía a los reyes, también se declaraban esbirros del Papa. Mientras las potencias europeas luchaban por los territorios fuera de Europa y dentro de ella, la Iglesia romana liderada por el Papa recibía ganancias de todos los territorios que se declaraban católicos. Por ello, la corrupción y la avaricia de los líderes de este inmenso imperio han sido una constante los últimos 1500 años. Con territorios en todo el mundo, se estableció como la primera transnacional de la historia. Pareciera que los albigenses tenían razón al considerarla alejada de las enseñanzas de su fundador. Por otro lado, el cristianismo se fue fracturando en diversos credos y prácticas. Los ortodoxos, luteranos, calvinistas y angelicanos se alejaron de la tradición romana. Desde la Ilustración y en el último siglo, la Iglesia ha tomado un camino más cercano a la tradición del cristianismo primitivo. La teología de la liberación y las doctrinas sociales de la Iglesia
Han buscado aportar en el desarrollo social de las comunidades del mundo. Hoy en día no todos los miembros de la Iglesia Católica persiguen la guerra de jerarquías que se mantiene en el Vaticano. Medios de financiación. Todos los imperios han necesitado recursos para mantenerse en el tiempo. La Iglesia, sin duda, ha sabido diversificar sus medios para generar riqueza. Aunque varios han entrado en desuso, algunos siguen presentes y recogiendo recursos. 1. El diezmo. En el pasado, y de acuerdo con los textos bíblicos, todos los fieles debían dar el 10% del total de sus ingresos. Todavía lo usan algunos cultos cristianos y es practicado simbólicamente por instituciones que recogen fondos para la iglesia. Entre los más fieles devotos que sí donan el 10% de su salario son en su mayoría los cristianos. Es verdad. En muchas ocasiones entre ellos se ayudan y apoyan, y se da una fraternidad muy armoniosa. Pero por otra parte esto genera en su mayoría solo ganancias a los pastores y directivos de iglesias que llegan a tener fortunas millonarias. 2. Colectas, donativos, suscripciones y talleres. Las congregaciones recogen colectas voluntarias de sus fieles. Esta sigue muy vigente en nuestros días. 3. Venta de recordatorios y turismo. Esto es reportado por el Vaticano como su principal fuente de financiación. El turismo es la principal actividad económica de esta nación. 4. Servicios espirituales. Los sacerdotes tienen tarifas para presidir los diferentes ritos propios de la religión. Por estos cobran tarifas según el estatus de la congregación y la comunidad que aborden. 5. Las indulgencias. En el medioevo, varios líderes espirituales dirigieron reuniones gigantescas en los que los fieles, entre más ricos, más se deseaba que asistieran a tal reunión. 6. La Inquisición. Este era el sistema judicial de la Iglesia. Uno de los delitos más graves consistía en ser un hereje. Este señalamiento podía ser utilizado como excusa para tomar las riquezas de los enemigos. Un medio injusto pero efectivo para tomar territorios. La Iglesia y el Vaticano son de las organizaciones más longevas que funcionan como un gobierno y modo empresarial. Entre sus principales inversiones se cuentan muchas como son las siguientes. Socio mayoritario de acciones de The Coca-Cola Company, la refresquera más grande de todo el mundo. El Vaticano tiene su propio banco fundado en 1942, con un capital de más de $8.000 millones en activos. Estos están dispersos en fondos de inversión que cotizan en bolsa de valores como Centurion Global Fund, además de tener más de $1.200 millones en activos fuera de balance, es decir, en activos no declarados. La Ciudad-Estado del Vaticano es responsable de operar los museos del Vaticano, y en 2014 tuvo un excedente de 63.5 millones de euros. Más de 12 millones de visitantes han acudido al Vaticano para presenciar eventos en los que participe el Papa Francisco, y esas cifras ni siquiera incluyen la asistencia a eventos del Papa Francisco que se llevaron a cabo fuera del Vaticano. Eso representa otros casi 13 millones de visitantes. El Papa Benedicto recibió 20.5 millones de visitantes durante su papado desde el año 2005 hasta el 2013. La Iglesia alrededor del mundo genera un comercio multimillonario con la canonización de santos nuevos, ventas de recuerdos, estatuillas, souvenirs, Biblias, medallas y todo tipo de figuras y productos relacionados con la Iglesia. Se calcula que este negocio representa ganancias de $10.000 millones por año. Según la BBC, un cálculo estimativo, un 60% de los fondos de la Iglesia Católica proviene de Estados Unidos, seguido por Alemania, Italia y Francia en términos de contribuciones. Increíblemente, América Latina se ha convertido de los países más devotos del catolicismo y el cristianismo, países que en su mayoría tenían otras culturas y religiones que no pertenecían a estas vertientes. Es propietaria de museos, iglesias y catedrales más emblemáticas de todo el orbe. Incluso la Capilla Sixtina pintada a mano por el reconocido escultor y pintor del Renacimiento Miguel Ángel, considerado el mejor escultor y pintor de la historia, fue alquilada recientemente por la marca Porsche, pagando una suma considerable al Vaticano, aunque se supone las iglesias no deben ser rentadas. 40 fanáticos de Porsche pagaron $5.900 para asistir a una gala bajo el famoso techo pintado de Miguel Ángel, como parte del proyecto de arte por caridad del Papa Francisco. La Iglesia es considerada como una monarquía. El jefe de Estado de esta organización es el Papa,
Se considera como el representante del jefe absoluto del Vaticano y por ende de toda la Iglesia Católica. Un ejemplo de cómo la Iglesia te ata a su sistema es el siguiente. Una pareja de enamorados se casa por medio de la Iglesia. Para ello se celebran con antelación reuniones y pláticas en las que debes de proporcionar una cooperación. Después se celebra la ceremonia de casamiento, no sin antes la pareja someterse a la confirmación. La Iglesia por medio de un sacerdote cobra por ambas ceremonias. Esta pareja tiene hijos. A estos hijos se les bautiza, no sin antes asistir a pláticas y reuniones junto con los padrinos. Se celebra la ceremonia del bautismo, y la Iglesia nuevamente cobra por esta ceremonia. Después se viene la primera comunión de los niños, no sin antes adoctrinarse a la Iglesia Católica por medio del catecismo, y después su confirmación. En ambas se repite el mismo ciclo de donaciones y pagos. Estos hijos ya adoctrinados a la Iglesia, se les inculca ir continuamente a las iglesias, además de dar el diezmo, y todo el ciclo se vuelve a repetir, para que en su edad adulta vuelvan a repetir el mismo ciclo. Ni siquiera estando muertos nos escapamos de esta organización, pues también se celebran misas para velorios, y a su vez, misas anuales de aniversarios luctuosos. Todo esto nos lleva a preguntarnos si en realidad todo esto es necesario. La misma inseguridad con la que se le adoctrina al ser humano siendo un pequeño, asegura que éste continúe una vida en esta misma organización. Sumado que la misma sociedad es factor importante para que las personas continúen en este mismo ciclo, y a su vez contribuyan a este negocio a imperio de control de masas, jugando el rol de lo que es correcto para Dios y la sociedad. Por último, cabe mencionar que la Iglesia sigue siendo una de las pocas instituciones del mundo con exenciones tributarias. A pesar de sus múltiples medios de ingresos, no está sujeta a aportar económicamente a los estados. Además, en varios países ha obtenido propiedades y territorios de maneras legítimas e ilegítimas. Este gran imperio, a pesar de las muchas transformaciones sociales, sigue acumulando riquezas y negándose al cambio. El Papa es un rey que dispone de los más grandes lujos y no está sujeto a las normativas internacionales. Muchos obispos y sacerdotes han estado inmersos en escándalos financieros y de corrupción, sin mencionar los escándalos de abuso en las comunidades de las que la Iglesia alimenta sus arcas. El periodista, investigador y escritor Juan José Benítez, mejor conocido como JJ Benítez, es un reconocido personaje con una larga trayectoria. Uno de sus libros más reconocidos es la saga Caballo de Troya, donde narra cómo es contactado por unos crononautas de la milicia de los Estados Unidos, quien tuvieron como objetivo realizar un viaje en el tiempo para constatar la existencia de Jesús y obtener pruebas de su sangre. A su vez indica en su libro que incluso Jesús fue manipulado por un grupo de personas de aquella época, cuyos intereses en despertar la espiritualidad en las personas iban en contra de los intereses del propio Jesús. JJ Benítez indica como recomendación no pertenecer a ninguna religión, ya que todas de alguna manera buscarán manipularte y sacar un provecho de sus seguidores. Lo mejor es estar bien con uno mismo y conectar con tu creador interior sin pertenecer a ninguna religión. JJ Benítez lo llama el Padre Azul a esta energía creadora. Si deseas que hagamos un especial de JJ Benítez y su libro Caballo de Troya, déjalo en los comentarios. Esperamos que hayas podido conocer un poco más sobre el imperio más grande de la historia y medios de financiamiento. Esta es una historia que se sigue contando. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Nos vemos en una próxima historia. Hasta pronto.